pensamiento. Gloria al Señor. Vamos a estar meditando, hermanos, y para que veamos que este tema va respaldado con la Biblia, con la palabra de Dios. Yo he sacado, hermanos, unos ejemplos en la palabra de Dios para que usted pueda decir de verdad el tema es como el hermano así lo dice. Gloria al Señor. Porque de lo contrario, hermano, nosotros no podemos hablar, que hable la palabra por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Éxodo capítulo 14 y vamos a leer el verso 15 y 16. Gloria al nombre bendito del Señor. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Dice así su gloriosa palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar. Una vez más lo vamos a leer. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Gloria al nombre bendito del Señor. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Y vamos, repito, a meditar en este precioso tema. Dios hará lo suyo cuando yo haga lo mío. Repita conmigo este tema. Dios hará lo suyo cuando Dios haga lo mío. Cuando yo haga lo mío. Una vez más. Dios hará lo suyo cuando yo haga lo mío. No los oigo. Una vez más. Dios hará lo suyo cuando yo haga lo mío. Amén. Gloria al Señor. Lo repetí varias veces para que se nos quede este lindo tema. Y como le dije, he podido, hermanos, sacar 7 ejemplos, incluyendo este que hemos leído, para que usted pueda entender, hermanos, con la ayuda del Señor esta noche, este lindo tema de la palabra del Señor. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Amén. Dios es poderoso, ¿cuántos lo creen? Amén. Dios hace milagros, ¿cuántos lo creen? Amén. Dios es maravilloso, ¿cuántos lo creen? Amén. Bendito sea el Señor. Dios está con los que creen, hermanos. Amén. Dios está con las personas que le creen a Él. Con las personas, hermanos, que saben esperar en Él y saber que Él es un Dios todopoderoso. Bendito sea su nombre. Dios hará lo suyo cuando yo haga lo mío. Hermanos, acá encontramos un maravilloso acontecimiento. Después de estar, hermanos, el pueblo de Israel en cautiverio en Egipto, Dios, hermanos, levanta a un líder, Moisés, todos lo conocemos, y Dios, hermanos, decide con brazo poderoso, lo dice su palabra, decidió, hermanos, sacar de esclavitud al pueblo de Israel. Pero miren qué lindo, hermanos. Dios, hermanos, quiso glorificarse en Faraón antes de sacarlos. Usted conoce, hermanos, las 10 plagas que fueron enviadas a este pueblo para poder, hermanos, Dios demostrar su grandioso poder, para mostrar su glorioso nombre, que es sobre todo nombre, sobre la nación egipcia. Bendito sea el Señor. Y esto no solo lo vieron los egipcios, sino también lo vio y lo vivió el pueblo de Israel. Pero quienes vivieron la plaga fueron los egipcios. Hermanos, solamente el pueblo de Israel escapó de estas plagas, porque, hermanos, el juicio era para los que oprimían al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Pero llegó el momento, hermanos, en que Dios decidió que su pueblo no sería más esclavo. Y esa es la bendición, hermanos, que también nos ha alcanzado a nosotros, porque este mismo Dios que, hermanos, sacó con
brazo poderoso al pueblo de Israel, también este mismo Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado a nosotros y ahora le servimos para la gloria de su nombre. Eso es una bendición, hermanos, que Dios nos ha entregado y no ha sido de nosotros, sino ha sido por la gracia de Él. Bendito sea su nombre. Dice, hermanos, el verso que hemos leído: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Oiga, hermanos, qué lindo es cuando Dios tiene, hermanos, que dar la orden y se la da a su líder, y su líder tiene que, hermanos, dar la orden a su pueblo Israel en ese momento, porque, hermanos, en este preciso momento Israel se encontraba encerrado. Recuerde que ya ellos habían partido de Egipto y iban, hermanos, rumbo hacia la tierra prometida. La tierra, hermanos, que Dios les había de entregar, la que Dios les había prometido dar. Pero ellos, hermanos, tenían que emprender ese viaje, y Moisés, siendo un líder con ellos, salen de Egipto y se dirigen a la tierra. Pero había, hermanos, un obstáculo grande. Tenían, hermanos, en la ruta el mar que cruzar. Y eso era grande, hermanos. Por otro lado tenían el desierto y por otro lado tenían a los enemigos. De manera, hermanos, que Israel se encontró en este momento encerrado, que no encontraba para dónde agarrar. Era un momento, hermanos, difícil. Era un momento, hermanos, que, como lo hemos dicho, estaba entre la espada y la pared, y no, hermanos, se encontraban salida. ¿Y qué pasó, hermanos, cuando se encontraban en ese momento? Dice, hermanos, la historia que uno de ellos empezaron, hermanos, a murmurar, a decirle a Moisés: Moisés, esto es lo que te dijimos cuando estábamos en Egipto. Aquí no hay sepulcros que allá habían en Egipto. Te decíamos, Moisés, que no nos sacaras de allá, porque allá estábamos, aunque sea mal sirviendo a los egipcios, pero allí estábamos mejor. Pero, hermano, Moisés no, hermanos, puso énfasis en esas palabras, sino que Moisés les dijo: quedaos tranquilos y esperad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Ese es un hombre de convicción, hermanos. Ese es un hombre, hermanos, de plena confianza, que había creído, hermanos, al Dios que servía, y creía que Dios, en ese momento que ellos ya no podían hacer nada, Dios se iba a glorificar. Aleluya. Qué lindo es saber esto, hermanos. Qué lindo es tener esa confianza. Un hombre de Dios, hermano, una mujer de Dios que sabe depender de Dios, que sabe confiar en Dios. Es algo lindo, hermano, porque siempre, hermanos, aunque llegue lo imposible, aunque llegue el problema, aunque lleguen, hermanos, murmuraciones, aunque llegue gente, hermanos, que no le crea a Dios, usted seguirá manteniéndose firme. Usted seguirá creyéndole a Dios. Usted seguirá confiando en Él. Usted seguirá esperando en Él. Aunque parezca imposible las cosas, aunque parezca, hermanos, que ya no haya salida, Dios siempre tiene una salida. Aunque parezca, hermanos, difícil el problema, siempre Dios tiene la solución. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Y esto es lo que precisamente, hermanos, Dios le dice a Moisés. Moisés estaba orando, estaba pidiéndole a Dios, pero Moisés, hermanos, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Poderoso Dios. ¿Acaso es malo clamarle a Dios? No, pero para todo hay tiempo. Y en ese momento no era tiempo de clamar, no era tiempo. Dios se lo tiene que decir, Dios se lo tiene que advertir. Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Gloria al Señor. Hermanos queridos, qué maravilloso es oír esas palabras de Dios. Porque en ese momento era de marchar, no de estar orando. Y para todo hay tiempo, hermanos. La Biblia así lo dice: para todo, y todo tiene su tiempo debajo del sol. Aquí sobre la tierra, todo tiene su tiempo. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y le dice a él, en el versículo 16 que hemos leído:
Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Poderoso Dios. Qué lindo es, hermanos, esto. Dios le dice primero, dile a tu pueblo, di al pueblo de Israel que marchen, que caminen, que avancen. Y tú también, hermanos, le da la orden a él, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Oiga, hermanos, lo que Dios está diciéndole a Moisés, solo se necesita, hermanos, de veramente creerle a Dios para que, hermanos, Dios haga algo glorioso allí, hermanos. Porque de lo contrario, Dios no podrá hacer nada con una gente que no le crea a Dios, hermanos. Si Moisés no le hubiera creído a Dios, de por gusto sería. Pero, hermanos, bendito sea nuestro Dios, que Dios había, hermanos, preparado a Moisés. Y Moisés, como un líder del pueblo de Israel, estaba convencido quién era Dios, hermanos. Y si Dios estaba diciendo que marcharan, y si Dios estaba diciendo que Moisés extendiera su mano y dividiera el mar, hermanos amados, solo era de obedecerlo, de creerle a Él, y lo demás Dios lo iba a hacer. Bendito sea el Señor. Ellos, hermanos, podían marchar. Ellos podían, hermanos, comenzar la caminata. Ellos podían creerle al Señor. Ellos podían hacer lo que se le estaba ordenando. Y Moisés tenía que, hermanos, extender su vara sobre el mar. Aleluya. Y Dios iba a dividirlo. Dios iba a hacer el milagro. Y así fue, hermanos. ¿Ya leyó esa historia usted en la palabra? Poderoso Dios. Dios así lo hizo, hermanos. Dios dividió el mar. Dios, hermanos, hizo algo glorioso en ese momento. Y qué maravilloso es saber eso, hermanos, de cómo Dios trabaja en la vida de las personas que le creen a Él. En la vida de los hermanos cristianos que han creído verdaderamente en Él y saben que Él es poderoso para hacer cosas imposibles, hermanos. Cosa que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Bendito sea su nombre. Y, hermanos, ese es el primer ejemplo que encontramos, hermanos, en el libro del Éxodo, que Israel tuvo que hacer su parte. Moisés tuvo que hacer su parte y la otra parte la hizo Dios. Amén, hermanos. Amén. Lo que ellos podían hacer, Dios los dejó que lo hicieran. Y lo hicieron. Y lo que ellos ya no podían hacer, que era, hermanos, dividir las aguas, eso le perteneció a Dios y Él lo hizo, hermano. Hizo el milagro, lo hizo, hermano. Bendito sea el Señor, es maravilloso. También encontramos, hermanos, otro ejemplo en el libro de Josué capítulo 6. Usted lo puede leer en su casa si usted gusta. Allí nos cuenta, hermanos, la historia del líder Josué, ya estaba Josué, hermanos, al mando, liderando al pueblo de Israel, cuando nos dice, hermanos, que se llegó el momento de conquistar la primera ciudad para entrar a la tierra de Canaán, y era Jericó, hermanos. Nos dice, hermanos, la historia que, hermanos, Josué, Dios le da la orden, las instrucciones de cómo el pueblo de Israel debe hacer, debe obedecer para poder, hermanos, conquistar la ciudad de Jericó. Israel, hermanos, obedeció a lo que Josué, hermanos, les dijo. Y qué maravilloso es, mire, Dios les dijo que durante 6 días ellos iban a dar una vuelta por día. Y así lo hicieron. La iban a dar, hermanos, alrededor del muro. Israel lo hizo. Una vuelta diaria por 6 días. Y el 7º día Dios dijo, darán 7 vueltas. Amén, hermanos. Amén. 7 vueltas. Y así lo hizo el pueblo de Israel. Mire, lo que no podía hacer el pueblo de Israel era tumbar los muros, pero Dios sí lo podía hacer. Amén. Aleluya. Hermanos, y Dios sabía que Israel podía dar las 6 vueltas durante los 6 días
Y Dios sabía que Israel podía dar el séptimo día 7 vueltas. Dios lo sabía. Entonces, hermanos, Israel hizo su parte, ¿sí o no? Poderoso. Israel hizo su parte, juntamente con su líder. Pero, hermanos, lo que ellos ya no podían, repito, era botar los muros. Pero Dios sí lo hizo. Entonces, hermanos, cuando Dios vio que Israel le obedeció, que el pueblo de Israel, hermanos, dio las vueltas que Dios les ordenó, Dios, hermanos, vino el momento en que llegó el séptimo día, y el séptimo día dieron como Dios lo ordenó las 7 vueltas, y llegadas las 7 vueltas, los muros fueron derrumbados. Eso fue Dios quien lo hizo, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, cuando usted y yo hagamos lo nuestro, Dios hará lo de Él. Alabado sea su nombre, porque eso ya no lo podemos hacer nosotros. Eso ya lo hace Dios, hermanos. Así que solamente es obedecer. Obediencia, eso es todo, para que Dios obre en nuestras vidas, hermanos. Encontramos otro pasaje, hermanos, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Otro ejemplo muy claro, hermanos, en donde vemos cómo Dios tan lindo, hermanos, se muestra también a favor de este personaje llamado Naamán. Todos conocemos esa historia de Naamán. Un general de los ejércitos de Siria. Este hombre, hermanos, tenía su gente a su mando. Era, hermanos, un general de alto rango, y el problema que tenía, que era leproso. Pero nos dice la historia, hermanos, que, bueno, usted conoce muy bien que aquella muchacha llegó a la esposa le dijo que si él fuera allá a tierra de Israel, allá está un profeta, y que él fuera sano. Y llegó un momento, hermanos, en que Naamán decide ir a tierra de Israel. Y cuando, hermanos, emprende el viaje y llega a aquel lugar, hermanos, usted conoce el Naamán arrogante. Usted conoce el Naamán orgulloso. Usted conoce el Naamán prepotente. Y dice, hermanos, la historia que Naamán llega a la puerta de donde estaba el profeta con su gente, y él, hermanos, bueno, Eliseo ahí estaba y le dice, envía un mensajero y le dice, ve y dile a Naamán que vaya a lavarse al río Jordán. Esa era la orden, hermanos. Simple. Eso era todo lo que tenía que hacer. Llega el mensajero a Naamán, le da lo que le dice lo que Eliseo, el profeta de Dios, decía. ¿Y qué hizo Naamán, hermanos, en ese momento? En ese momento Naamán se enojó mucho, se molestó, se sintió mal. Aleluya. Y él dice, yo decía, saldrá él y delante de mi presencia invocará el nombre de Jehová y tocará el lugar donde está la lepra y sanaré. Y agarró su gente, hermanos, y se fue muy enojado. Pero mientras iban en el camino, allí los que iban con él le dicen, pero Padre mío, le dicen a Naamán, si el profeta, si el varón de Dios te pidiera algo difícil, lo harías. Solo te pide que te vayas a Samuil, que te laves en el Jordán. Solo era obedecer lo que se le decía, hermanos. Solamente bastaba obedecer para poder recibir el milagro, para recibir el favor de Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Y al fin de tanto, hermanos, pues aceptó y se fue para el Jordán. Porque él decía, Habana y Farpar, ríos de Damasco, no son mejores, para que yo también me bañe allí y sea sanado. Porque estaba enojado, hermanos, pero él obedece y se va para el Jordán. Imagino, hermanos, que cuando estaba este hombre en el Jordán,
aquel río sucio, porque era un río sucio en cierta época. Y hermanos, dice que, imagino que en presencia de aquellos hermanos, los que iban con él, contándole ahí las veces, y se zambulló la sexta vez y no pasaba nada. Pero hermanos, cuando se zambulle la séptima vez, conforme a la palabra del varón de Dios, ¿qué pasó? Dice la historia, hermanos, en el versículo 14 del capítulo 5, dice, hermanos, que la piel salió de él como la de un niño. Bendito sea el Señor, y fue sanado de su lepra. Alabado sea el Señor. Aleluya. Que lo que él debía hacer, lo que él tenía que hacer, algo renegando, pero lo hizo, hermanos. Y eso es lo que cuenta, hacer lo que Dios ha determinado, hacer lo que Dios ha dicho. Y cuando se le obedece, hermanos, Dios hace lo demás. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios actúa en favor de aquel que le obedece. Amén. Y fue sanado, hermanos. Recibió el milagro. Lo recibió, hermanos. Y bendito sea el nombre del Señor, porque recibió el milagro, porque obedeció a la palabra. Qué lindo es el Señor, hermanos. Traigo un cuarto ejemplo también, hermanos, acerca de el Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Aleluya. Allí encontramos una pesca milagrosa, que también, hermanos, en tiempos de Jesús la hizo. Dice, hermanos, que Jesús, cuando estaba despidiendo a la multitud, después de despedir la multitud, le dice a los que estaban ahí: boga mar adentro, vamos a pescar. Y sabe, hermanos, que esa era la orden de Jesús. Esa era la orden que Jesús estaba dando. Y Simón, uno de ellos, hermanos, a los que se les estaba dando la orden que fueran a pescar, le dice: maestro. Simón: maestro, pero si toda la noche hemos estado trabajando y no hemos agarrado nada. Oiga, hermanos, no hemos agarrado nada. Simón le explica el caso, le explica que durante toda la noche ellos habían estado, hermanos, pescando. Habían estado, hermanos, trabajando, tirando la atarraya, tirando, hermanos, qué sé yo, en ese tiempo, que las redes. Pero no habían podido pescar absolutamente nada, hermanos. Porque si no, dijera allí que Simón le hubiese dicho: bueno, unos 5 pececitos, unos 10, pero absolutamente nada, hermanos. ¿Y cuántas veces ellos la habían tirado? No se sabe, porque la Biblia no lo dice. Pero sí, hermanos, sí dice que toda la noche ellos habían estado trabajando. Amén. Y ellos eran hombres de hermanos pescadores, hombres de experiencia en ese oficio, en ese trabajo. Sin embargo, hermanos, nada es lo que Simón le está diciendo: pero en tu nombre la echaré. Oiga, hermano, y eso es lo que cuenta, eso es lo que vale cuando hay gente que le cree a Dios, hermano. Cuando hay gente que sabe confiar en Él y esperar en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Es cierto, toda la noche no hemos pescado nada, pero como tú has dado la orden, como tú has dicho, boga mar adentro, como tú has dicho, vamos a pescar, en tu nombre yo echaré la red. Alabado sea el Señor. ¿Y qué pasó, hermanos? Bastó solo una vez. Oigan esto, hermanos, qué lindo. Una vez para tirar las redes. Cuando dice, hermanos amados, que ellos se sorprendieron por aquella pesca milagrosa, hermanos. Tuvieron que hacerle seña a los que estaban allí cerca de otra barca para que le fueran a ayudar. Y dice que ambas barcas se llenaron de esos peces de tal manera que se hundían, dice la palabra del Señor. Basta solamente obedecer. Basta solamente creer. Y Dios hará las cosas, hermanos, que no podemos hacer nosotros. Porque eso ya no lo podían hacer ellos. Hermanos, enlazar un montón de peces. Ya no lo podían hacer, pero Dios sí, hermano. Y ahí iba con ellos, y ahí estaba con ellos. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, hermanos. Amén. Amén, aleluya.
Así que Dios hará lo suyo cuando usted y yo hagamos lo nuestro. Amén. Gloria a Jesús. Dios no está de acuerdo con los haraganes, hermano. Amén. Dios no está de acuerdo con aquellos que no quieren, hermanos, hacer nada para recibir el favor de Dios. Gloria a Dios. Porque sabe que hay gente, hermanos, que puede acercársele a los pastores. Le puede acercar a nuestro pastor y decirle: pastor, ore por mí, yo tengo este problema. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué hacen ellos? Le meten el gran problema al pastor y que Dios lo socorra al pastor. Que ore el pastor. Y él o ella, ¿qué va a hacer? ¿Va a pasar en el celular? ¿Va a pasar viendo las novelas? ¿Va a pasar solo metido, hermanos, en cosas que no debe hacer? ¿Qué es lo que va a hacer para que Dios haga el milagro? Para que Dios le solucione los problemas. ¿Solo traerle la petición al pastor nada más? Eso no funciona así, hermanos. Gloria a Dios. Eso no actúa así, hermanos. Dios no está de acuerdo con los haraganes. Dios está de acuerdo con la gente, hermanos, que le cree y le busca a Él. Bendito sea el Señor. Por eso dice el Proverbio capítulo 8 y verso 17: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir ese proverbio? Él ama a los que le aman, pero también pueden encontrar aquellos que temprano le buscan. ¿Cuál es la parte que nosotros tenemos que hacer? Es temprano buscarlo al Señor. Cuando estamos en diversas pruebas, en diversos, hermanos, momentos difíciles, esperar y buscar el rostro del Señor, porque de esa manera usted y yo vamos a recibir. Amén, hermanos. Amén. De lo contrario, no lo va a recibir. Así es. Imagínese para una esposa que tiene a su esposo inconverso, y en vez de recibirlo, hermanos, con agrado, después que él llega sudado de trabajar, lo recibe, hermanos: mira, ¿y por qué te has tardado? ¿Por qué venís tan noche? ¿Dónde has estado, hermano? Cuando hay una mujer así celosa, Dios no obra, hermanos. Que está, hermanos, poniendo tropiezo. Pero cuando esta mujer confía en el Señor y espera en el Señor y busca de Él, esta mujer también pone de su parte. ¿Cuál es la parte de ella? Atenderlo bien a Él. Que cuando llegue cansado, cuando llegue, hermanos, agotado, pueda ella recibirlo con un cafecito y un pedacito de pan. Eso es justo, hermanos, que lo haga. Imagine que la haya toda enojada y le diga: mi amor, aquí vengo, fíjate que hoy me tocó duro. Y tal vez sea cierto lo del esposo. A ver con quién has estado. Comida, serviste vos. Eso es tremendo, hermanos. Esos celos, hermanos, prácticamente eso es un infierno, hermanos, que vive este pobre hombre. Pero, hermanos, cuando la persona, la hembra cristiana tiene a su esposo inconverso, tiene que ganárselo, tiene que hacer algo, hermanos. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que le digo que esté poniéndole la petición al pastor y ella no esté haciendo nada para que ese hombre cambie? Eso no sirve de nada, hermano. Tiene que hacer su parte para que Dios haga la suya. Ahora voy al reverso, hermanos. Es lo mismo, hermanos, como los varones. Cuando nosotros, hermanos, somos terribles con nuestras esposas, hermanos, Dios nos ayude con eso. Porque, hermanos, cuando eso pasa, hermanos, pues sí, nosotros, cuidado con ser celosos, vaya a andar ahí celando a nuestras esposas, hermanos. Por nada, hermanos. Conocimos un caso allá que había un hombre que celaba tanto a la esposa. Si iba al baño, ahí iba y se quedaba en la puerta. Si iba a lavar, allá iba él a lavar. Era poco tiempo el que trabajaba secularmente porque quería estar cuidando a su esposa, porque era celoso. Tremendo, hermanos. Y fíjense que cuando se acercaba la hermana a los hermanos,
rápidamente se le quedaba viendo a uno. Se le quedaba viendo a uno y, hermanos, si es que era tremendo eso, hermanos. Es terrible, hermanos, ver a un hermano llamándose hermano, con esas acciones, hermanos. Pero déjeme decirle, hermanos, que cuando nosotros ponemos de nuestra parte y esperamos en Dios, Dios hace cosas grandes, hermanos. Amén. Si usted, esposo, ya no aguanta a su esposa, tiene problemas serios, órele al Señor, oremos al Señor, que Dios sí cambia, hermanos. Dios sí cambia, hermanos. Alabado sea el Señor. Igual, hermanos, esto es viceversa, hermanos. Cuando usted tiene también un hijo, hermano, que no quiere nada de Dios, no quiere saber de Dios, hay que esperar en Dios y haga su parte usted. No le venga a decir, pastor, ore por mí, porque mi hijo es aquí, es allá, y usted bien, gracias. Y usted tranquilo, y usted tranquila, y hay que se pele las rodillas el pastor, hay que aguante hambre el pastor, hay que ayune, hay que vigile el pastor, y yo bien, gracias. No, señores, esto no es así. Dios no va a obrar así, hermano. Dios va a obrar cuando usted también haga su parte, hermano. Cuando usted haga lo suyo, Dios hará lo que usted ya no puede hacer. Amén, hermanos. Aunque no esté de acuerdo, así es la palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Quinto ejemplo, hermanos. Capítulo 2 del Evangelio de Juan, encontramos que Jesús convierte el agua en vino. Algo glorioso, algo maravilloso, hermano. Dice, hermanos, que el vino se terminó en esas bodas. Digo así, algunos dicen la boda de Caná, pero hermanos, si usted lee cuidadosamente, dicen las bodas de Caná. Con ese, gloria al Señor. Pero el relato se enfoca mayormente como que hay una sola boda. Pero hermanos, dice, hermanos, la historia que se terminó el vino. Y sucede, hermanos, que cuando se termina el vino, María se acerca a Jesús y le cuenta el problema. Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Pero Jesús, hermano, viendo en este momento la necesidad, ordena, allí habían 6 tinajas. Dice la historia que cada una de esas tinajas agarraban de 2 a 3 cántaros. Y dice, hermanos, que Jesús, la orden que dio fue llenar las tinajas. Oiga, hermanos, la orden que Jesús dio fue llenar las tinajas. Pregunto, ¿usted cree que Dios, hermanos, Jesús, allí mismo no podía llenarlas él mismo? Claro que sí lo podía hacer. O podía, hermanos, darle la orden a un arcángel de los que él tenía a su disposición y decirles, llenen las tinajas de agua. Pero no, quiso que los hombres que estaban allí lo hicieran. Porque Dios quiere que el hombre, hermanos, que le cree a Dios, el que se acerca a Él, hermanos, Dios quiere que crea, hermanos, que Dios es poderoso para hacer milagros. Amén, hermanos. Entonces Dios los pone, Jesús los pone a ellos, a que llenen las tinajas de agua. Y ellos obedientemente lo hacen. Lo que no podían hacer ellos es convertir esa agua en vino. Entonces ese milagro le correspondía a Jesús. ¿Y Jesús lo hizo o no lo hizo? Jesús lo hizo, hermano. Bendito sea el Señor. Jesús convirtió el agua en vino. Alabado sea el Señor. Ese milagro Jesús lo hizo. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, repito, Dios hará lo suyo cuando yo y usted haga lo mío. Dios le está hablando a alguien y ese alguien soy yo. Dígalo usted también. Gloria al Señor. Sí, aleluya. Sexto ejemplo, hermanos. Ya voy a terminar. Gloria a Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, encontramos también, hermanos, otro acontecimiento maravilloso
en donde nos dice que había un ciego de nacimiento. Y dice, hermanos, la historia que Jesús, hermanos, cuando, los discípulos interrogaron a Jesús y le dijeron, maestro, Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres para que naciera así? Y Jesús les aclara y le dice, ni él ni sus padres, sino que esto es para que Dios se glorifique en esta enfermedad. Y qué lindo y maravilloso es, hermanos, cuando dice que estaba cerca de aquel ciego. Jesús, hermanos, escupe en tierra, hace lodito y le unta en los ojos, pero le da una orden. Qué maravilloso es esto, hermanos. Imagínense la orden de Jesús. Cualquiera, al examinar, hermanos, esta orden que Jesús le estaba dando al ciego, cualquiera pudiera decir, pero ¿cómo el ciego va a obedecer esta orden si no ve? Porque Jesús le dice, ve y lávate en el estanque del Siloé. O sea, anda al estanque y allá lávate, para que usted nos entienda mejor. En este caso, hermanos, no se sabe si él era guiado por otra persona, a lo mejor sí, o si él, hermanos, ya tenía, como ustedes han visto, unos ciegos que controlan bien el camino y saben perfectamente el lugar que ellos han pisado por mucho tiempo. Posiblemente para este ciego era conocido ese lugar. Pero a manera, hermanos, que este ciego, obediente a lo que Jesús le dijo, obedeciendo, hermanos, a la orden que Jesús le había dicho, ve y lávate en el estanque. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando él obedeció, Jesús hizo el milagro, ¿sí o no? Cuando él llegó, hermanos, a aquel lugar, se lavó e inmediatamente él regresó viendo, dice la palabra del Señor. Qué lindo es, hermanos, cuando se le obedece al Señor, cuando usted le cree al Señor, cuando usted hace lo suyo, Dios hace lo de él. Dios hace lo de él, pero Dios hace lo de él para nuestro beneficio, hermanos, para nuestro beneficio. Pero sí tenemos que hacer algo, hermanos. Como le digo, Dios no está de acuerdo con aquellas personas que somos haraganes. Dios no está de acuerdo. Dios no trabaja con esta gente. Esas personas nunca, hermanos, van a ver un milagro. Nunca van a ver moverse el poder de Dios. Nunca lo verán, hermanos. Nunca, hermanos, saldrán de sus problemas. Siempre allí los van a tener. Siempre van a estar angustiados. Siempre, hermanos, van a estar en serios problemas. Pero qué lindo es, hermanos, cuando alguien, hermanos, le cree al Señor. Hay un dicho bien dicho en el mundo y dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. No sé si ya lo ha oído usted. Poderoso. Yo no digo que la Biblia lo diga, hermano. Que la Biblia no lo dice. Pero usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que hacer la suya. Poderoso. Para que Dios haga lo de él. Gloria a Jesús. Termino con este último, hermano. Gloria a Jesús. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Dice, hermanos, la historia que allí había una familia en Betania. Jesús la amaba tanto. María, Marta y Lázaro. Pero llegó un momento en que Lázaro, hermanos, Lázaro muere. El primero estaba enfermo. Le avisaron a Jesús, hermanos, que Lázaro estaba enfermo. Jesús se quedó 2 días más en ese lugar. ¿Y qué pasó, hermanos? Después Jesús le dice, vamos a Betania. Se dirigen para allá y cuando llega Jesús, hermanos, ya tenían 4 días que ya lo habían enterrado a Lázaro. Pero, ¿qué podemos encontrar en ese? Bueno, usted conoce toda la historia de cómo, hermanos, Marta sale a recibirlo. Luego llega hasta a aquel lugar y, hermanos, todas las palabras que Jesús le dice. Gloria a Dios.
Pero llega un momento, hermanos, en que Jesús dice, después de haber llorado, consolando a las mujeres, les dice, ¿a dónde le pusisteis? Y lo llevaron al lugar donde estaba. Y hermanos, cuando estaban allí, Jesús da una orden. Y la orden era quitar la piedra. Esa fue la orden, hermanos. Quitar la piedra, la orden de Dios, la orden de Jesús. Había una orden que obedecer, ¿sí o no, hermanos? Había una orden que obedecer. Y la orden era quitar la piedra. Pero sale Marta y le dice, Señor, es de 4 días. 4 días, Señor. Ya hiede ya, Señor. Pero Jesús, hermanos, no le dice, sí, Marta, tienes razón. Marta le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Le dice. Aleluya, gloria. Bendito sea el Señor. Jesús, hermanos, siempre sabía lo que iba a pasar en ese lugar. Jesús sabía lo que iba a suceder. Y le dice, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Como quien dice, no discutas, Marta, solo basta obedecer. Alabado sea el Señor. Y usted y yo sabe que a Dios no se le puede cuestionar las órdenes, hermano. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Bendito sea el Señor. Y basta obedecer para que Dios haga lo que usted y yo no podemos hacer. Bendito sea el Señor. ¿Y qué pasó, hermano? Cuando quitaron la piedra, hoy dijo Jesús, es mi parte. Hoy dijo Jesús, es mi momento en que yo voy a actuar. Porque ellos, ninguno de los que estaban ahí podían hacer que Lázaro volviera a la vida, pero sí podían quitar la piedra. Y eso fue lo que hicieron. Alabado sea el Señor. Quitaron la piedra y Jesús, hermanos, alzó la voz. Hizo una oración a su padre y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, hermanos, ante aquella voz poderosa, los muertos, hermanos, no se pueden resistir. La historia dice, hermanos, que tuvo que decirle a Lázaro por su nombre, porque si no le dice el nombre, todos los que estaban allí habían resucitado. Pero por eso tuvo que decir el nombre, y por eso le dijo a él claramente, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Alabado sea el Señor. Ese es el poder de Jesús, hermano. Bendito sea su nombre. Aleluya. Pero ¿cuándo es? Cuando se le obedece. Amén. Cuando usted hace su parte. Cuando yo hago mi parte. Hermano, es que no puedo cambiar. Viera que cuando siento ya tengo el celular en la mano. Señor nos ayuda. Hermano, es que viera que el rendimiento, yo llego cansado, veo el celular 3 horas y después ya no me queda tiempo para orar, hermano. Aleluya. Sí, ¿cómo no? La Biblia dice que para todo hay tiempo. Amén. Es así. Para todo hay tiempo, hay momentos en que usted debe dedicarlo al Señor. Amén. Y lo que es para Él, hermano. Gloria No a Dios. debemos robarlo. Amén. ¿Sabe, hermanos, que hay gente necesitada, pero para venir a la casa del Señor se hace arrogante, se hace dura? Para venir a la vigilia se hacen duros, hermanos. Y quizás, permítame decirles, son los que más problemas tienen. Son los que más emproblemados están. Son los que, hermanos, para venir a los ayunos, ay, es que me da aquí, me duele aquí. Y les agarra, hermano, una y otra cosa, hermanos. Es algo tremendo, hermano, que nosotros, o sea, queremos que Dios haga el milagro, queremos que Dios haga, hermanos, todo por nosotros, y nosotros bien, gracias. ¿Cree que así van a pasar las cosas? ¿Cree que así Dios va a obrar? ¿Cree que así, hermano, Dios va a responder? Cuando usted no quiere ni saber nada de Él, cuando usted no quiere ni platicar con Él. Pero qué lindo es, hermano, cuando apartamos tiempo para el Señor. Eso es algo lindo, hermano. Y yo no le estoy diciendo yo oro 12 horas, no, hermano. Pero
Ese tiempo hay que dedicárselo al Señor. Basta unos minutos, hermanos, para comunicarse con el Señor, para ponerle, hermanos, nuestros problemas a Él. Hagámoslo de nosotros, ¿sabe? Hay un lineamiento en la palabra de Dios que nos dice lo que nosotros debemos hacer, hermano. No podemos estar así, mire, con el gran problema encima y no viene a la iglesia y no quiere buscar de Dios y no quiere hacer nada. Hermanos, qué tremendo es así. ¿Saben que a veces nosotros queremos que toda nuestra familia venga a los pies de Jesús, pero no los evangelizamos? No les hablamos de Jesús, no hacemos un ayuno por ellos. Es tremendo, hermanos, saber esto. Y solo le venimos a decir: pastor, ore por mi familia, pastor, que miren, no quieren nada con Dios. Hoy le voy a dar un recado al pastor. Dígales en ese momento: pero ¿y usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Pregúnteles también, dígale: hermano, pero usted qué va a hacer. ¿Se va a poner a orar? ¿Se va a poner a ayunar? ¿Se va a poner de verdad a clamar? Allá en El Salvador, hermanos, pasan muchas cosas. 5 minutos más y termino. Gloria al Señor. Recuerdo, hermanos, a menudo se da en ciertos hermanos. Y conocimos un caso, hermanos, que la hermana era buena para poner peticiones. Era cosa seria, hermanos, para llevar peticiones al Señor. Más cuando le decían los hermanos: anoten sus hermanos, si eran listas las que llevaba. Gloria al Señor, que solo leerlas todas, pasaba un rato el hermano leyéndolas de la hermana. Pero ¿sabe qué? Cuando se le visitaba viendo novelas, feliz la vida en aquel sofá con un cafecito, relax, tranquilo, hermano. Y el pastor: guau, hermano, Poderoso es. hermano Video vio eso. Hermano, eso se da muchas veces, hermanos. Gente con serios problemas, pero no hacen nada. No quieren actuar, no quieren hacer nada, hermanos. Ya hemos dicho muchas veces, hoy vengo para acá. Y aquí termino. Nosotros queremos ver llena la iglesia. Y digo nosotros, hermanos. Pero en este verano, ¿cuántos domingos hemos salido a evangelizar? Amén. A alguien Dios le está hablando y ese alguien soy yo. Diga usted conmigo también. Amén. Aleluya. ¿A quiénes le hemos compartido la palabra del Señor? Hermanos, ¿sabe que la fe lleva una acción? La fe sin acción es muerta. Así es. La fe sin acción no se lleva a cabo. Usted puede pongamos el ejemplo de estas 4 sillas. Señor, yo tengo fe que tú vas a traer 4 hermanas aquí. Y desde ya las unjo, Señor, y te pido, porque yo sé que esas hermanas no sé de dónde, pero tú las vas a traer aquí y vas a obrar en ellas. Sí, está bien, dice Dios. Ajá. Y de allí, feliz de la vida. No, la acción es irlas a buscar. Esa es la acción. Amén. Irlas a buscar. Porque así, hermanos, se van a llenar. Aleluya. Aló. Todavía está el pueblo de Dios aquí, hermano. Y esto no crea que si es para mí, hermanos, pero también para usted. Gloria al Señor. Amén, así es. Así que Dios nos ayude, hermanos, porque Dios hará lo suyo cuando usted y yo hagamos lo nuestro. De lo contrario, hermanos, Dios estará esperando. Dijo un hermano: había un amigo que llegaba a la iglesia y cuando llegaba se reconciliaba. De ahí nunca más volvía. Cuando nuevamente lo llamaban, se reconciliaba. Allá al tiempo volvía a venir, se volvía a reconciliar. Y decía el hermano: Dios allá está esperando
hacer la fiesta, celebrar la fiesta, pero nunca la puede celebrar. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Nunca la puede celebrar. Porque dice que cuando un pecador se arrepiente, el que está en los cielos va. Pero hermano, con este hermano, Dios no podía celebrar la fiesta. Qué tremendo, hermano. Dios todavía estaba esperando celebrar esa fiesta. Allá lo tenía esperando. Tremendo, hermanos. Así que Dios nos ayude, nos bendiga con esta palabra y nos anime a seguir adelante, hermanos. Dios hará lo suyo cuando yo haga lo mío. Diga esta noche conmigo: Dios hará lo suyo. Dios hará lo cuando suyo. yo haga lo mío. Una vez más, Dios hará lo suyo cuando yo haga lo mío. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Hasta aquí dejamos, hermanos, este consejo de la palabra. Yo sé que la vigilia continúa y deja a nuestro hermano pastor con cada uno de nosotros. Sigamos gozando de la bendición.